Arratsaldeon guztioi, hasiera emango dugu batzar honeri, batzar nagusi honetari. Lehenengo puntue, 2021ko ekainaren 30ko aurreko aktaren onarpena. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30 de junio de 2021. ¿Algún comentario al acta? Vale, entonces la damos por aprobada. Se oye con mucho eco, ¿eh? Se te oye dos veces. Igual, no, el resto igual nos muteamos todos, porque a veces... Se acopla, es que se acopla con el ordenador. Algún día tendremos esto bien. ¿Ahora me oís? Bye. No hay eco ni hay nada, ¿no? No, ahora bien. Ahora bien, perfecto. alto y claro. Pues entonces damos inicio al pleno, a la sesión plenaria, y el primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30 de junio de 2021. ¿Algún comentario que queramos hacer al acta? Vale, no hay comentarios, entonces la damos por aprobada. Pasamos al punto número 2, que es reconocimiento de obligaciones, expediente 110/2021. Bien, para el pleno de este mes traemos dos facturas por valor de 963,31 euros de un único proveedor, que sería del gas, de los dos edificios de Urco y Sipiriñe. Pues esto es lo que traemos para este mes, el reconocimiento de obligaciones. Vale, entonces pasamos a... ¿Algún comentario que queráis hacer en este punto? Es que recasco. Vale, perfecto. Entonces pasamos a votarlo. Patricia. Abstención. Joseba. Bye. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Abstentzioa. Burusne. Abstención. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Es. Amaya. Bye. Angelines. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Aichiber. Abstentzioa. Marilyn. Bai. Mikel. Abstentzioa. Ederto, eskerrik asko. Orduen hirugarren puntu ere joku, Sopelako musika zerbitzua arauten duen ordenantza aldatzea. Musika eskolako irakaskuntza zerbitzua emateko prezio publikoak onartzea. Expedientea 2046/2021. Modificación de la ordenanza reguladora del servicio de música de Sopela. Aprobación de precios públicos por el servicio de enseñanza de música, música escola, expediente 2446/2021. Hay una enmienda que hemos hecho como grupo a este punto, que os la pasamos. Primero tenemos que leeros la enmienda, votar esa enmienda, incluirla y luego debatir sobre el punto. ¿De acuerdo? Angelines. Vale. Bueno, como comentamos en la Comisión de Hacienda, lo llevamos en el apartado de varios, sabéis, el procedimiento que hemos tenido que seguir de esta manera ha sido no incluirla en el orden del día, porque tuvimos que esperar al plazo de alegaciones de la ordenanza de música escola. Tenemos que decir que con fecha de hoy, 29 de julio, ha salido publicada en el Boletín Oficial de Vizcaya. Entonces nos falta dar este paso de aprobar los precios públicos. Lo hacemos de esta manera para que el curso empiece con normalidad en septiembre, tanto para el alumnado como para el profesorado. Entonces, en la Comisión de Hacienda yo os comenté, tal y como veis en el expediente, en la ordenanza, con una serie de cuestiones que las cité y las leí textualmente. Pero este mediodía hemos tenido en cuenta, ha habido un grupo político que ha sido EH Bildu, que bueno, pues nos hizo una serie de aportaciones a la ordenanza de precios públicos
que desde luego nos han parecido bien casi en su conjunto, vamos a decirlo así, y hemos considerado que vamos a presentar esta enmienda donde aceptaríamos todas las propuestas más o menos generales, luego evidentemente ellos las van a explicar, y ha habido una en la que ha habido, pues bueno, ellos tenían una postura, nosotros otro, y hemos llegado pues a un término medio. Y de ahí por eso traemos esta enmienda, que la paso a leer directamente. Se trata de modificar el apartado segundo en los siguientes términos. En la redacción actual, que es la que conocíais hasta ahora, dice: el precio público anual se abonará en 2 plazos, en octubre el 60% y en diciembre el 40%, mediante domiciliación bancaria. La redacción propuesta es: el precio público anual se abonará en 3 plazos, en octubre el primero al 50%, en diciembre el 25% y en febrero el 25%. Luego, el segundo punto sería modificar el apartado cuarto en los siguientes términos. La redacción actual dice: la falta de pago de alguna de las cuotas o del importe de la matrícula serán exigidas por vía de apremio. Y la redacción que se propone es: la falta de pago de alguna de las cuotas o del importe de la apertura de expediente en vez de matrícula serán exigidas por vía de apremio. Tercer punto: modificar el anexo en los siguientes términos. Se sustituye el concepto matrícula por el concepto apertura de expediente para que tenga coherencia con el punto que hemos dicho, el segundo, y luego también se sustituye el concepto reducción sobre el precio para el alumno o la alumna con un grado de minusvalía igual o superior al 33% por el concepto reducción sobre el precio con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Es mucho más correcto, y así lo recoge la Diputación, hablar de discapacidad. En otros foros podríamos hablar de diversidad funcional, pero tenemos que agarrarnos, sujetarnos a la seguridad jurídica, y es recoger lo que directamente Diputación recoge con la terminología de discapacidad reconocida. Entonces, de estos puntos que hemos tratado, el primero, cuando os he comentado el tema de los abonos en 3 plazos, pues ahí es donde yo creo que hemos cedido tanto unos como otros en cuanto a las alegaciones que había presentado EH Bildu. Pero bueno, está claro que vosotros en vuestro turno de palabra lo comentaréis y matizaréis lo que quizá he comentado yo. Bien, dicho esto, pues, lo primero que tenemos que hacer ahora es incluir la enmienda dentro del punto. ¿O la debatimos? No hay que incluir la enmienda dentro del punto, se puede pasar directa, o sea, porque el punto en sí ya está incluido en el orden del día. Entonces, lo que hay que hacer es proceder a debatir y a votar la enmienda. Si se aprueba, se incorpora el texto, y luego el texto enmendado se sometería a debate y aprobación también, y en el caso de que la enmienda no salga adelante, se debatería y se sometería a votación el punto en su redacción original. Vale, de acuerdo. Entonces vamos a debatir la enmienda para su incorporación o no en el punto. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer? Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Bueno, solo que queda mucho más correcta y más completa en esos términos. Bueno, y en cuanto a lo concreto de la enmienda presentada, bueno, pues está bien que las personas dispongan de plazos más pequeños para abonar las cuotas, y bueno, en general creo que la mejora, y no estoy de acuerdo. Correcto, gracias. Patricia, ¿algún comentario? Sí, yo veo también bien las enmiendas, lo único que igual, como son del Partido Político de EH Bildu, igual ellos quieren hacer una explicación también de... Sí, no, por supuesto. Vale, gracias, Patricia. Gurusne, ¿algún comentario? Nik hartuko du hitza. Vale, no. Gero egingo dugu hori balorazio orokorra, zentratuko gara igual orain emendakina honetan, baina esan beharra dagoela gauzatxo bat. Osea, gustora planteatu dugu bi konzeptu horiek, batez ere interpretazio ezberdinak ez izateko
hori apertura de expediente de matrikulazio alde batetik, eta gero beste alde batetik bai hori konzeptua, minusbalia hitza bai euskeraz edo gaztelaniaz ez erabiltzearren, ezta? Gero bai badagoela diferentzia bat konzeptu honekin, nola egiteko hori prezioaren ordainketa. Gure proposamena izan zen, behin ikusita azken finean udalak hartzen du bere gain erantzunkizun ekonomikoa, hasierako planteamendua izan zen, egiteko horrelako ordainketa 3 epetan, eta epe bakoitzean 3 hileko bakoitzean. Beraz, era horretan egiten da beste era batean karga gutxiago hori familian gan. Laburbilduz, con respecto al concepto que aparecía de expediente y de matriculación, entendíamos que eran conceptos que se estaban utilizando de forma similar en apartados diferentes y que habría que unificar simplemente. Quizás detrás de esto habría otra valoración que habría que hacer si ese concepto consideramos que habría que pagar o no, esa es otra cuestión, otro debate. Sobre el tema de minusvalía, pues ya está explicado, de acuerdo con lo dicho por Angelines, quizá pues eso, unos términos más adecuados. Y en cuanto al tema del pago fraccionado, entendíamos que tal y como se planteaba en la propuesta inicial, un 40 y un 60% del pago en el primer trimestre podía suponer una carga importante para las familias, entendiendo que en el momento actual no se realiza de esta manera, entendemos. Y por eso lo que proponíamos era un pago fraccionado en 3 y uno correspondiente a cada trimestre del curso, es decir, en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Es una propuesta que se puede acercar al planteamiento que teníamos. En cualquier caso, no es del todo, pero bueno, es una posibilidad de intentar acordar alguna medida. Entonces, sobre esto, pues nuestra propuesta es que salga adelante esta propuesta de debate de la enmienda, y luego ya en el turno de intervenciones sí que nos reservaríamos un apartado también para hacer una valoración más general sobre el tema de la Escuela de Música. De acuerdo, entonces ahora pasamos a la votación para la inclusión de esta enmienda, a la inclusión de la enmienda en el punto, ¿no? Eso es, vale, perfecto. Patricia. Patricia. ¿Estás muteada? Sí. Vale, gracias. Joseba. Bai. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Urusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Bai. Jon. Abstentzioa. María. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick, bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Aichiber. Bai. Marilyn. Bai. Mikel. Bai. Ederto, orduen sartzen da puntu honetan enmienda hau, orduen oin debatea zabalduko puntu 3. puntuei. Abrimos entonces el debate al tercer punto, una vez ya incorporada la enmienda. Jon, ¿algún comentario sobre este punto? Ez, eskerrik asko. Vale, Teresa, ¿algún comentario? No, con lo dicho ya no tengo más que añadir. Vale, eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? No. Vale, eskerrik asko. Gurusne. Bai, Mikelek hartuko du hitza. Vale, Ederto. Bai, a ber, uste dugu musika eskolaren prezio publikoa onarpena ezin dela gure ikuspuntutik era isolatu batean aztertzea, baizik eta inguru batean. Zergatik badaudela beste puntu batzuk erlazionaturik daudela.
Horrela, ikusten ditugu, 3 faktore kontuan hartzen ditugu gure valorazioa egiteko. Alde batetik, ikasturte honetan musika eskolaren gauzatutako urtean zehar guri iritsiz da prozesu irregularra jarraitu duela. Beste alde batetik, ordenantza egiteko erabilitako prozedura eta beste faktore bat izan da zerbitzu honen kontratua lizitatzeko eta esleitzeko egindako prozesua. Guk esan beharra dagoela gauzatxo bat, ez gaudela ados prozesu hau guztia nola bideratu den. Eta azaltzen dugu jarrera kritiko. Badagoela aldaketa oso garrantzitsua gertatu da zerbitzuaren modalitatean. Eta hau da, nobedade nagusia. Udalak bere gain hartzen du eragiketa finantzarioaren arrisku ekonomikoa. Eta aldaketa honek tratamendu espezifiko ekarri beharko zuela, uste dugu. Zergatik, lehendabiziko aldiz gertatzen dena eta bai kultura batzordean, bai ogasun batzordean. Baina ez da ezer berezirik egin eta bultzatu gaia horiek jorratzeko. Esperientzia berria izan ez gero, ekainean burutu zen bilera, kontratuaren iraupenari dagokionez, urtebeteko iraupena eta beste bat luzapena proposatu genituen. Helburua argi utzi zenuen. Behin urte bat pasa ondoren, ordenantza zein kontratuaren egoera baloratu ahal izateko eta neurriak egokitzeko. Kasu honetan, esleitutako kontratuak 4 urteko iraupena du, luzapenak barne, ia ahalik eta iraupen luzeena legez. Beraz, ezinbestekoa jotzen dugu, ikasturtean zehar, ordenantza eta kontratuaren alderdi esanguratsuei jarraipen estua egitea eta ikasturte azken 3 hilekoan udal batzordeetan balorazio egitea. Eta horretarako Euskal Herria Bildu prest dago. Beraz, gobernu taldearen esku uzten dugu horrelakorik. Tasari buruz, esandakoa dago ja. Beraz, laburbilduz, pensamos que el tema del precio público, la aceptación del precio público de la música escola, no se puede hacer de una manera aislada, sino que está relacionado con elementos importantes y uno de ellos es todo el tema que ha habido durante este año con la música escola y todo el proceso que desde nuestro punto de vista ha sido un proceso irregular. También hay que tener en cuenta la ordenanza, el proceso utilizado para la elaboración de la ordenanza y también, por otra parte, el contrato en cuanto a solicitación y adjudicación, el proceso que se ha seguido. Es decir, que con esta situación no estamos de acuerdo, cómo se ha canalizado el tema y tenemos una posición bastante crítica. ¿Por qué? Porque entendemos que con este contrato de servicios se ha producido un cambio muy importante en la modalidad del contrato y esta novedad, de alguna manera, hace recaer la responsabilidad económica en el ayuntamiento. De esta forma, creemos que se debería haber hecho un tratamiento específico, tanto en Comisión de Cultura como en Comisión de Hacienda, pero entendemos que no se ha hecho nada especial para canalizar este tema. Al ser una experiencia nueva, en la reunión que se realizó el día 18 de junio, por nuestra parte, planteamos encima de la mesa que se llevara a una licitación y una adjudicación de 1 año más otro año de prórroga y que durante este tiempo se pudiera analizar las incidencias que había tenido este nuevo tipo de contrato. Nos hemos encontrado que la adjudicación ha sido por 2 años más otros 2 de prórroga, cuando
por ley, este tipo de contratos tienen un máximo de 5 años. Entonces, creemos que de alguna forma se aleja del planteamiento que habíamos hecho. A pesar de esto, creemos necesario y es imprescindible hacer un seguimiento a lo largo de todo este curso, tanto de la ordenanza como del contrato, en aquellos elementos que puedan ser significativos y utilizar sobre todo el final del último trimestre del año pues para hacer algún tipo de evaluación que pueda de alguna forma incidir, mejorar o en función de la valoración que se haga, modificar tanto elementos de la ordenanza como del contrato para otras ocasiones posteriores, el tema del contrato. Para esto, Euskal Herria Bildu está dispuesto y queda en manos del equipo de gobierno. En cuanto al tema de las tasas, lo que hemos dicho en el punto anterior no lo vamos a decir y sería nuestra posición. De acuerdo, eskerrik asko, Mikel. Vale, pues entonces, no habiendo más comentarios que hacer, pasamos a la votación de este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Urusne. Abstentzioa. Teresa. Sí. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzio. Amaia. Bai. Angelines. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Etxiber. Abstentzioa. Marilyn. Bai. Mikel. Abstentzioa. Eskerrik asko, onartutzat emoten da puntu hau. Pasamos a la parte de formación, impulso y control, mociones de urgencia si las hubiera. En este momento, que sepamos, hay 3 mociones de urgencia. Una presentada por la mesa de contratación sobre la adjudicación del contrato del pliego de piscinas y otras 2 presentadas, una por EH Bildu y la otra por EH Bildu, Eder García de Esquerra Anitza y Jon Gerediaga de DBTU. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar a debatir las mociones de urgencia para su aceptación o no, o explicar las mociones para su aceptación o no. Un segundito, por favor. Las vamos a presentar en principio, que era la consulta que estaba haciendo, por orden de llegada, efectivamente. Entonces, la primera que vamos a presentar es la presentada por EH Bildu Sopelako Udalaren osoko bilkurari aurkeztutako urgentziazko mozio Polizia Nazionalak sopelan egindako atxiloketen inguruan. Gurusne, si quieres explicar la moción. Bai, Aitziberrek hartuko du hitza. Vale. Bai, bueno, irakurriko dut. Uztailaren 22an Polizia Nazionalak 3 sopelostar atzilotu eta Bilboko Indautzuko kuartelera eraman zituen. Ustez, Arrigorri joko aretoaren kontrako protesta ekimenak egiteagatik. 3 herritar horiek sopelako herri mugimendu ezberdinetako kideak dira. Polizia Nazionalak egindako atziloketa honen inguruan, sopelako udalaren osoko bilkulari honakoa eskatzen zaio. Polizia Nazionalak egindako atziloketen izaera arbitrarioa eta lekuz kanpokoa aitortzen du. Herri mugimenduaren kontrako ekintza polizialak salatzen ditu oroar, eta modu berean elkartasuna helarazten die atzilotutako herri mugimenduko 3 kidei. Euskal Herrian eta baita gure udalerrian ere, joko aretoek eragiten duten kaltea salatu eta gizartearen gaitz sozial honen kontrako neurri errealak hartzeko konpromisoa hartzen du sopelako udalak. El 22 de julio, la Policía Nacional detuvo a 3 sopelostarras y los condujo al cuartel de Indautzu en Bilbao, supuestamente por haber realizado actos de protesta contra la sala de juegos Arrigorri. Estos 3 ciudadanos son miembros de diferentes movimientos populares de Sopela. En relación con estas detenciones practicadas por la Policía Nacional, se insta al Pleno del Ayuntamiento de Sopela a reconocer el carácter arbitrario
y fuera de lugar de las detenciones practicadas por la Policía Nacional en nuestro municipio. Denunciar las acciones policiales contra el movimiento popular y de la misma manera transmitir su solidaridad a los 3 opelostarras detenidos. Denunciar el daño que causan los salones de juegos en Euskal Herria y también en nuestro municipio y comprometerse a tomar medidas reales contra esta lacra social. Eskerrik asko. Vale, de acuerdo. Pasamos a debatirlo y luego votaremos la inclusión en el punto del orden del día o no de la moción. John, ¿algún comentario? Vale, como en una moción anterior, en el pleno de junio, vuelvo a comentar que para poder pronunciarme con responsabilidad necesitaría previamente que se me hubieran facilitado los datos sobre los que se basan las mociones. Datos objetivos y contrastables. Porque, bueno, pues lo único que tengo es el contenido de lo que se propone en la moción. Por lo tanto, me voy a abstener. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Bueno, también mi desconocimiento absoluto de cómo se produjeron los hechos concretamente, pero lo que sí sé es que hubo daños cuantiosos contra el patrimonio municipal y contra el patrimonio de las personas. Yo no creo que ninguna protesta pueda justificar ningún ataque de ningún tipo. No sé si la policía actúa arbitrariamente. Creo que las fuerzas del orden nunca actúan arbitrariamente, sino justificadamente. Y creo que estos ciudadanos, si tienen algo que objetar en contra de su detención, el cauce no es este, sino el cauce es recurrir a los tribunales como corresponde. Y en cuanto a la lacra social que supone el juego, no solo en el municipio, sino en todo el mundo, somos conscientes y tal como me comprometí a hacerlo, desde la área de acción social tenemos preparada una campaña en contra de la ludopatía y de sus efectos que hemos puesto por recomendación del Departamento de Prevención de las Drogodependencias de la Mancomunidad, de las técnicas de drogodependencia. Nos han recomendado que la empecemos en septiembre, coincidiendo con la entrada del curso escolar. Entonces, en razón de que, igual que el portavoz de BTU, desconozco los hechos y no me voy a manifestar en ningún hecho concreto, lo que sé es los daños que se han producido y por eso no creo que esta moción tenga que ser una moción de urgencia hasta que se conozcan los hechos. Gracias, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? No te oímos, Patricia. Sí, que bueno, que la moción se ha registrado esta mañana y lo mismo que también comenté en el pleno anterior. No lo veo como una moción de urgencia, pero bueno, sí invito a que pues, se debata en la comisión siguiente y si se quiere llevar como moción al siguiente pleno, pues se podría debatir. Pero bueno, que no lo veo como una moción de urgencia para hoy. Vale, eskerrik asko. Pues desde nuestro punto de vista, remarcar que efectivamente yo sí soy conocedor de los hechos, lógicamente no al detalle al 100%, pero sí soy conocedor del tema que se hizo y lógicamente hay un daño patrimonial y bueno, pues las denuncias y las actuaciones de la policía no las voy a poner en duda, lógicamente tienen que actuar. De todas formas, nuestro voto a la inclusión de este punto en el orden del día va a ser que no, evidentemente por esa razón, porque hay una reclamación por parte del propietario, al margen de que estemos de acuerdo o no con los locales de juego, pero lo que está bajo la licencia municipal y está en regla, pues lógicamente tiene el mismo derecho que cualquier otro establecimiento a estar abierto. Vale, erantzun dezaket? Bai. Vale, bueno, por un lado, el hecho de que hayan sido detenidos tampoco hace, o sea, no dice que hayan hecho algo. Por otra parte, nosotros sí vemos una urgencia porque el hecho de que tenga que actuar la Policía Nacional y no la Ertzaintza
por un supuesto delito de unas pintadas en una casa de apuestas en Sopela, pues realmente sí es desproporcionado entrar en las casas de estas 3 personas, llevárselas detenidas a Indautxu, se las llevaron esposadas, en pijama, es desproporcionado y sí, hay una urgencia. Por otro lado, es lo de siempre, creemos que el objetivo es criminalizar a gente involucrada en este pueblo en diferentes movimientos sociales y por eso vemos la urgencia y por eso la hemos traído aquí. Eskerrik asko. Vale, entonces vamos a pasar a votar la inclusión o no de este punto en el orden del día. Patricia. Patricia. No. Vale. Joseba. Ez. Arantxa. Bai. Unai. Urusne. Bai. Teresa. No. Eder. Abstentzioa. Jon. Abstentzioa. Amaia. Amaia. Es. Nik. Angelines. Nayara. Es. Nik es. Ander. Bai. Nacho. Ez. Aichiber. Bai. Marilyn. Es. Mikel. Bai. Ederto. Está onartu, está sartzean gai ordenean. Pasamos a la segunda moción de urgencia presentada por los grupos de BTU, Ezker Anitza y EH Bildu para incluir en el orden del día del Pleno del 29 de julio de 2021 el siguiente punto en relación al órgano competente para resolver el recurso de reposición. Antes de pasar a leer la enmienda y a debatirla, me gustaría que la secretaria del Ayuntamiento, Laura Arana, os hiciera una aclaración. Bueno, ante esta moción de urgencia que se presenta para su tratamiento por parte del Pleno, visto el contenido de la misma y en el ejercicio de la función de asesoramiento a este órgano colegiado que me atribuye la normativa de régimen local, tengo la obligación de decir lo siguiente. En primer lugar, me gustaría aclarar que la Secretaría Municipal en ningún momento ha tomado ni una sola decisión. Lo único que se ha hecho ha sido aplicar la ley y en concreto lo dispuesto en el artículo 44.1c de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 44.2a del mismo texto legal, que dice que contra los contratos de concesión de servicios el único recurso que cabe es el recurso especial. Es más, este es el recurso que recogía el propio acuerdo aprobado por el propio Pleno en la sesión de 27 de mayo. Así que el recurso a interponer deba ser el especial no es una cuestión de la Secretaría Municipal, sino una decisión del legislador estatal que ha sido plasmada en un acuerdo aprobado por el propio Pleno de la Corporación y al que simplemente se le ha dado cumplimiento. Insisto en que la vía de recurso ni es decisión de la Secretaría Municipal ni es algo que pueda elegir el recurrente. De hecho, el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común ya dice que cuando la calificación de un recurso sea errónea, como a mi entender ha sido el caso, no debe ser obstáculo para su tramitación conforme a la legalidad vigente. Y la legalidad vigente deja claro cuál es el tipo de recurso y cuál es el órgano competente. Por otra parte, el hecho de que el recurso esté fundamentado en la vulneración del derecho fundamental a la participación política, que reconoce el artículo 23 de la Constitución española, no impide que el órgano competente para conocer del recurso sea el OARC u órgano administrativo de resolución de recursos. Es más, los recursos especiales pueden estar basados perfectamente en este tipo de vulneraciones, ya que así lo permite el artículo 39 de la Ley de Contratos en relación con el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y eso bajo ningún concepto puede alterar la competencia de quien ya la tiene atribuida por ley y que en este caso es el OARC. Por tanto,
alegar que el recurso es el potestativo de reposición y que obligatoriamente lo tiene que resolver el Pleno, a juicio de esta secretaria, no solo es susceptible de poder constituir un fraude de ley, sino la nulidad del acuerdo que en este caso adopte el Pleno, y todo ello sobre la base del artículo 47.1b de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dispone que serán nulos de pleno derecho los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Además, bueno, quiero añadir también que este recurso ya ha sido resuelto por el OARC y en su resolución ya deja claro que la competencia le corresponde al OARC y no al Pleno de la Corporación. Por lo tanto, no solo es la opinión de esta secretaria. En tercer y último lugar, también me gustaría añadir, en relación con lo anterior, que para que el OARC no fuera el órgano competente para resolver el recurso presentado, en mi opinión como secretaria, la decisión impugnada debería de haber sido otra y no la que fue. Dicho esto, si el Pleno aprecia la urgencia de este punto, la advertencia de legalidad que hago a este órgano, el Pleno del Ayuntamiento, es que el acuerdo que saldría adelante en su caso podría incurrir en causa de nulidad. Eskerrik asko, Laura. Bueno, dicho lo cual, damos el turno de palabra a los portavoces. John, ¿algún comentario que hacer? Un comentario muy breve, simplemente que tal y como hemos intentado manifestar, lo que nosotros impugnamos o recurrimos es la forma, el procedimiento en el que se tomó las decisiones en el Pleno de mayo. No tanto en cuanto ningún tema contractual ni ningún tema que entendamos nosotros que deba resolver el órgano administrativo de recursos contractuales. En ese sentido, manifestamos discrepancia. Y, por otra parte, esta moción, damos el turno de palabra a Gurusne de H. Bildu, que es quien se ha encargado de redactarla, para que la exponga y, lógicamente, la apoyaremos. Eskerrik asko. Vale, si no te importa, yo en el turno de palabra lo doy yo. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, yo creo que ya me conocéis desde hace tiempo, yo nunca votaré ninguna cuestión que tenga un informe de ilegalidad, porque sería incurrir en prevaricación y yo eso no lo haré jamás. Si la Secretaría Municipal, que es la competente en informar de la legalidad o no de todas las cuestiones municipales, informa que de votarse favorablemente la decisión que se tome incurrirá en nulidad de pleno derecho, comprenderéis que para mí eso es la legalidad y eso va, como vulgarmente se dice, a misa. Nunca aceptaré ninguna propuesta de este tipo basada en una ilegalidad a sabiendas. Repito que esto tiene el nombre que se llama prevaricación. Gracias, Teresa. Patricia, ¿algún comentario que hacer? No te oímos. Yo voy a tener en cuenta la advertencia de legalidad que nos ha explicado muy bien la secretaria de este ayuntamiento y me voy a basar en esto mismo. Vale, eskerrik asko. Gurusne, ¿algún comentario? Vale. Bueno, primero decir que nosotros tampoco estamos a favor de la prevaricación, pero como todas las leyes tienen varias interpretaciones, pues al igual que creemos que la opinión de Laura es válida, pero el informe que hemos presentado está hecho por abogados que nos han dado otra opinión, en la cual citan los artículos 123 y 24 de la Ley 39/2015, el 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y os leo directamente lo que dice. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, que en este caso fue el Pleno. Volvemos a repetir que nosotros no ponemos en duda la legalidad o no de la licitación en sí, sino cómo se decidió la licitación que se llevara a cabo en el Pleno. Por eso volvemos a presentar esta moción. Y la presentamos de urgencia, que al final es lo que teníamos que justificar para incluirlo en el orden del día, porque teníamos intención de convocar un pleno extraordinario, pero como se ha traído de urgencia el siguiente punto que vamos a tratar a posterior, pues será para tratar todo en el mismo pleno. De acuerdo.
pues entonces, evidentemente nuestra postura es, después de lo dicho por la secretaria del Ayuntamiento, nada más que objetar y nada más que hacer. No estamos de acuerdo en el comentario que ha hecho el portavoz de DBTU, diciendo que lo que se requería recurrir era la forma de hacerlo. La forma de hacerlo estaba bien convocado, estaba bien hecho, se esperó, hubo un problema de conectividad y un problema de confinamiento, con lo cual nada que, y además eso creo que no se recurrió a otro tema. Pero bueno, dicho eso, pasamos a votar entonces este punto. Patricia. ¿Que se vota la inclusión? La inclusión o no en el punto del orden del día. No. Joseba. Es. Arantxa. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. No. Eder. Bai. Jon. Bai. Amaya. Amaya. Es, vale. Sí, sí, está, venga a decir, pero no se le oye. Te grita un poquito más, Amaya, por favor. El volumen. Sube el volumen. Bai, orain bai. Ahora sí se te ha oído. Vale, Ederto. Angelines. Es. Nayara. Es. Nick es. Ander. Bai. Nacho. Es. Aichiber. Bai. Marilyn. Ez. Mikel. Bai. Vale, ez da onartzen hau puntue gai horrean sartzeko. Hirugarren moziora joango gara. Pasamos a la tercera moción presentada por la mesa de contratación sobre la adjudicación del contrato de las instalaciones deportivas de Sopela, que antes en la Junta de Portavoces pues os he trasladado cuál ha sido el procedimiento. Vale. ¿Algún comentario que quieras hacer, Jon? Eskerrik asko. Teresa. No. Patricia. ¿Alguna explicación antes? ¿Perdón? Sí, si queréis dar alguna explicación antes. No, en principio los dos portavoces anteriores han dicho que no. Tienes tú Vale. la palabra. No. Vale. Gurusne, ¿algún comentario? Puntu hau premiaz ekarri da osoko bilkurara, batzordeetan aztertu gabe. Gai honi buruz dugun jarrera aski ezaguna da, eta uste dugu hain gai seria batzordeetan landu behar dela eta guztiei helarazi behar zaiela. Aski ezaguna denez, kirol instalazioen lizitazioari buruzko erabakia hartzeko moduari buruzko errekurtso bat aurkeztu genuen eta osoko bilkura honetan ere berriro ekarri dugu. Uste dugu erabaki hain garrantzitsu bat ezin dela hartu zen moduan. Izan ere, zalantzan geratzen delako zinegotzi guztiek beren iritzi politikoa adierazteko duten eskubidea. Eta beraz, puntu honen presaren aurka bozkatuko dugu. Este punto se ha traído de forma urgente al Pleno sin tratarlo en comisiones. Es de sobra conocida nuestra posición sobre este punto y creemos que un tema tan serio tiene que ser tratado en comisiones y ser trasladado a todos y todas. Como es de sobra conocido, presentamos un recurso sobre la forma de toma de decisión de la licitación de las instalaciones deportivas y en este Pleno lo hemos vuelto a traer. Porque seguimos creyendo que una decisión tan importante no puede tomarse de la forma en la que se adoptó, porque queda entredicho el derecho de todos los concejales a manifestar su opinión política, por lo que votaremos en contra de la urgencia de este punto. Vale, eskerrik asko. Simplemente trasladaros que la razón, como os he explicado antes, es que la valoración económica estuvo hecha para el día 26 y al tener que aprobarla en pleno y vista que el contrato termina el día 31 de julio, analizamos la posibilidad de traerlo a este pleno antes de convocar un pleno extraordinario. Daba tiempo los plazos, el día 26 estuvo la valoración económica hecha por la empresa Iconsul, que era, como sabéis, la que se contrató para elaborar el pliego y luego hacer la valoración económica. Segundo, el mismo martes, día 27, a primera hora, se abrió el sobre B, que era el de la oferta económica. A partir de ahí, el mismo martes, hicimos la Junta de Gobierno para aprobar la clasificación de las empresas y trasladar a las empresas adjudicatarias que tenían de plazo hasta el día de hoy
para presentar la documentación requerida. Si eso se hubiera dado, se hubiera producido y qué es lo que ha pasado, podríamos traerlo como moción de urgencia para que nos diera tiempo a adjudicar o no, depende de la votación, el contrato a la nueva empresa adjudicataria. Esa es la razón de las prisas y las urgencias, básicamente para que el traslado de una empresa a otra, porque la adjudicataria no es la que actualmente está dando el servicio, pudiera darse con orden para que los trabajadores y trabajadoras de las instalaciones no sufran ningún perjuicio. Por eso lo hemos hecho así, está todo absolutamente arreglado, está todo subido al expediente en plazos y en forma, con lo cual, por nuestra parte, sí es un poco, vamos a entender lo que sí es un poco precipitado, pero creo que el fin, en este caso concreto, sí justifica esta urgencia y estas prisas. Vale. Pues dicho entonces esto, vamos a pasar a votar la inclusión de la urgencia de este punto en el orden del día. Patricia. Una pregunta. Sí, dime, perdona. La urgencia de traerlo al pleno, o sea, sin pasar por comisión, la urgencia realmente es por... A ver, la urgencia, el no pasarlo por comisión es porque no se puede pasar por comisión sin estar aprobada la clasificación de las empresas y lógicamente eso se hizo el martes a las 12 del mediodía. Entonces no hay físicamente tiempo de convocar la comisión y de hacerlo, porque luego ten en cuenta que las empresas tenían que presentar la documentación. Si no presentan las empresas la documentación, no hay posibilidad de traerlo como moción de urgencia al pleno de hoy. O entonces sí hubiera que haber hecho una comisión informativa previa, trasladarlo después a un pleno extraordinario, pero automáticamente eso lo que hace es retrasarnos todo el proceso de cambio con las dos empresas, con lo cual ahí se genera un problema a los propios trabajadores que de esta manera, pues porque la empresa adjudicataria ha presentado la documentación, si no, no hubiéramos podido traerlo. Entonces, es la forma de que los trabajadores no tengan ningún percance en su contratación y poderles dar tranquilidad en el sentido de que el trasvase se va a hacer de una forma tranquila. No. Vale, pues dicho eso, entonces vamos a pasar a votar la inclusión de este punto en el orden del día. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Unai. Es. Burusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Jon. Es. Amaya. No, tienes que chillar. Algo no te encaja bien. Sí, no, leer los labios los leemos, pero eso no se te oye. Bai, nik entzuten diot basutxu, pero entzuten zaio. Ahora sí. Está claro, tienes que demostrar pulmones. Angelines. Nayara. Bai. Nick, bai. Ander. Es. Nacho. Bai. Aichiber. Es. Marilyn. Bai. Mikel. Es. Bueno, onartzen da eta gai ordeneko puntuen sartzen da. Oin eztabaida txanda, bat amatek zehose desan gure badeu, puntu honeri buruz. Jon, ¿algún comentario que quieras hacer después de la inclusión de la enmienda en el orden del día? La moción, perdón. En este tema creo que está todo dicho a lo largo de muchos meses. Solamente comentar que la propuesta que se está llevando adelante por parte de este equipo de gobierno no solamente nos parece mala para Sopela, nos parece nefasta, nos parece hipotecar el municipio durante los próximos 20 años, nos parece que se ha llevado adelante de una manera totalmente unilateral, sin escuchar lo que durante mucho tiempo ha sido la mayoría de esta corporación y estamos radicalmente en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo me voy a remitir a mis comentarios al pleno del mes de mayo,
creo, por el contrario, que esto es un buen proyecto y los ciudadanos de Sopela merecen tener instalaciones deportivas dignas y los trabajadores seguridad en el empleo. No me voy a extender más. Esto es una cosa que se ha debatido hasta el agotamiento, se ha debatido aquí en comisión en todas partes, se han dado todas las explicaciones técnicas y jurídicas y sobre eso no hay nada más que añadir. Pues es que porque lo creo así y por seguridad jurídica y presupuestaria, por supuesto que votaré a favor de esta propuesta. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario que quieras hacer? No te oímos. Estás No. Ahora sí. Ahora, dime. Yo haré explicación de voto. Daré mi explicación de voto. Gracias. Sí. Vale. Urusne, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno, creo que es de sobra conocido la postura de H. Bildu sobre una licitación de 15+5. Ya he dicho yo que ya hemos estado meses intentando buscar otra alternativa. Decir también que hemos presentado 2 veces recursos porque creemos que no se ha tratado como debiera ser. Entonces, como no estamos de acuerdo ni cómo se hizo la licitación ni nada, pues que votaremos en contra. Vale, eskerrik asko. Vale, pues dicho lo cual, entonces pasaremos a votar este punto. Patricia. Y yo me reafirmo en que la oposición, si es, bueno, lo comenté en el pleno anterior, no presentamos una propuesta seria, no nos sentamos a proponer unos pliegos alternativos. Me parece que, bueno, que eso será algo que lo hablaremos en comisiones también, yo lo hablaré y lo he dicho también a los demás grupos municipales, pero bueno, no es el momento de hablar de ello. Ahora que se va a votar exactamente... La aprobación o no de la contratación de la empresa para las nuevas instalaciones. Eso, si teniendo en cuenta que está todo correcto, por lo menos todo nos habéis enviado y todo lo que he analizado está correcto, voto que sí. Eskerrik asko, Patricia. Joseba. Bai. Arantxa. Es. Unai. Es. Urusne. Es. Teresa. Sí. Eder. Es. Jon. Es. Amaya. Más fuerte. No sé, Teo. Yo creo que el micro lo debes de tener un poquito más a la izquierda. No te oímos. No. Sí, ya sé que estás diciendo bye, pero es que te tenemos que oír. La risa se ha escuchado. Ahí estamos. Acuérdate de ese punto, porque ahí sí se te oye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick, bye. Ander. Es. Nacho. Bye. Aichiber. Es. Marilyn. Bye. Mikel. Ez. Eskerrik asko onartutzat emoten da puntu hau. Hurrengo punture jarraituko dugu. Daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. A. Dación de cuenta del expediente número 21 de modificación presupuestaria de crédito adicional, expediente 2121/2021. B. Dación de cuenta del expediente número 22 de modificación presupuestaria de crédito adicional, expediente 2020-2021. C. Dación de cuenta del expediente número 23 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 2222/2021. El D. Dación de cuenta del expediente número 4 de modificación presupuestaria mediante transferencia, expediente 2330/2021. El E. Dación de cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre de 2021, expediente 1224/2021. El F. Dación del informe de sostenibilidad financiera del segundo trimestre de 2021 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. Vaya trampas. Me has hecho trampa. Perdón, el expediente 1223/2021. El G, dación de cuenta de resoluciones dictadas por alcaldía contra reparos, expediente 568/2021. El H, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 509/2021 del 19 de julio relativo a delegación celebración de matrimonio civil, expediente 2374/2021.
y dación de cuenta del decreto de alcaldía número 516-2021 del 22 de julio relativo a delegación de funciones de alcaldía, expediente 2424/2021. El J, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 517/2021 del 23 de julio relativo a corrección de error, delegación, celebración, matrimonio civil, expediente 2374/2021. Vale, pues pasamos al último punto, el orden del día, el punto número 6, que es ruegos y preguntas. Barkatu, Josu. Ez dakit, galdera bat egitea gustatuko litzaidake. Egin. Bai, alkatearen agindu zuzenez, egindako kreditu aldaketan, Enrique Urrutikoetxea kalean mural bat margoztea 23.522,08 euroko partida sortzen da, trafiko erradarren partida murriztuz. Ogasun batzordean aipatu zen mural hori udalaren kultura taletik kudeatuko dela. Honen inguruko informazioa eskatzen dugu. Zein den kokagune zehatza, muralaren irudia eta irudi hori zelan aukeratu den, eta gaiaz zergatik ez den landu aurretik beste batzordeetan. Decía que nos gustaría tener más información de la modificación presupuestaria número 23, que crea una partida de 23.532,08 euros para pintar un mural en la calle Enrique Urrutikoetxea, reduciéndose de la partida de radares de tráfico. A ver, esa modificación, esa partida sale por el intento de eliminar un punto negro, que es el que se sitúa en la calle Enrique Urrutikoetxea, justo debajo del puente por donde pasa el metro. Ese punto negro que tiene dos focos y uno de ellos ya estaba totalmente inutilizado y era algo que queríamos eliminar. Entonces lo que se hizo fue una propuesta de ver cómo se podía rehabilitar. Se hicieron una serie de propuestas por distintas personas. Se eligió un mural que gustó no solo al equipo de gobierno, sino dentro del Departamento de Cultura y el personal que lo pudo ver. Se eligió uno que es el que se decidió y luego se le dotó presupuestariamente, y la modificación viene porque al ser un tema de seguridad, entendemos que es un tema de seguridad, se cogió del dinero que no se va a utilizar en la ejecución de los radares en el año 2021, pues porque ya estamos en la fecha que estamos y todavía está en fase de licitación, se cogió de ahí ese dinero y por eso se va a hacer. Ese es el motivo, eliminar un punto negro. Se eligió entre el Departamento de Cultura y el equipo de gobierno y algunos técnicos que lo estuvieron viendo y así se decidió, nada más. Vale. Perdona, es que has dicho que se han hecho unas propuestas por algunas personas, no sé si puedes concretar más si han sido personas aleatorias, se ha abierto una propuesta, o sea, se ha abierto para que la gente haga propuestas o qué ha sido exactamente. No sé qué se eligieron, creo que fueron dos o tres. El problema es que a Maya no le oímos apenas, lo demás me gustaría que ella lo aclare, pero fueron 3 personas, concretamente 3 personas a las que se les dijo para que hicieran propuestas y luego se eligió una, la que más gustó. Y yo creo que yo creo que fueron entre todo el Departamento de Cultura, se trasladó a todos para que lo vieran y demás. Entonces ahí se eligió de las propuestas, se valoró la economía, el aspecto económico, lógicamente, y luego lo que proponían, que es la eliminación de ese punto negro a través de ese mural. Vale. Quería dejar claro que desde H. Bildu estamos totalmente de acuerdo en suprimir los puntos negros y prueba de ello es que en las alegaciones que hicimos desde H. Bildu en el plan parcial del sector Avaro, ¿no? Tenemos algunas sospechas de que el verdadero objetivo de ese mural sea eliminar los murales políticos realizados por movimientos populares. No. Y si fuera así, lo denunciaríamos, pero por otro lado, lo que nos gustaría es cómo se ha decidido esto, ¿no? Nos gustaría hablar o debatir sobre cómo se ha decidido esto. Estamos de acuerdo que en las calles hay que llenarlas de color, pero creemos en otra manera de hacerlo, ¿no? Más participativa, donde los grupos populares puedan participar, donde, por ejemplo, se les pida a los grupos deportivos, culturales o sociales
locales que pinten murales y hacerlo de otra manera más participativa, ¿no? De todas formas, creemos que todas estas conversaciones se tendrían que dar en las comisiones informativas, donde ahí podamos hacer nuestras aportaciones e intentar mejorar las mejores vías. De acuerdo, yo creo que se explicó en la comisión, pero bueno, no sé, no puedo discutir, y lo que siento es que Amaya pues no tenga la capacidad de poder explicaros con más argumentos que los que realmente tengo yo. Básicamente es lo que he dicho yo, pero bueno, seguramente ella tendría algún argumento más que yo desconozco en esto, que seguramente me lo dirían, pero que en este momento pues no lo tengo en mente. ¿De acuerdo? Marcatu, solo quiero apuntar que no se explicó nada de todo esto en comisión, que las explicaciones que tuvimos fue en otra comisión informativa muy diferente, fue en la de Hacienda y fue a interpelaciones realizadas en ese caso concreto por mí. Y fue cuando se nos explicó que se había elegido el motivo de las grullas, etc. Y fue cuando además pues manifestamos nuestra extrañeza porque no se nos hubiera comunicado nada de todo eso hasta ese momento. Nada más. Disculpa, tampoco es por interpelaciones. Yo tiendo a explicar las cosas antes de que me preguntéis, o sea que sin más. Y entiendo que mi propia compañera Maya no es la primera vez que habla de esto en una comisión de cultura, porque así también me lo ha dicho otras personas. Entonces, pues la verdad, lo que decís no es cierto. Vale, entonces en el capítulo de ruegos y preguntas, ¿hay alguien que tenga algún ruego, alguna pregunta que quiera hacer? Sí, yo tengo una. Vale, Marcatu, ni echando nada. Perdona, pero creo que he pedido yo la palabra primero. Pero es que esto creo que va, me corrijan si me equivoco, pero creo que va por orden de grupos. No. No, en principio no, iría en ruegos petición, y preguntas. Por petición. Hay que pedir el turno en ruegos y preguntas. Claro, sí, Yo claro. pensaba que lo concedía el alcalde en función del orden preestablecido para todas las demás intervenciones. En el capítulo de ruegos y preguntas ya no hay un orden preestablecido como en el resto de los puntos. Aquel que quiera hacer un ruego, alguna pregunta, pues pide la palabra, se le concede y la hace y punto. Vale, o sea que es al más rápido, ¿no? Vale. Si quieres preguntar, puedes preguntar, ¿eh? Yo, si quieres, mi pregunta es muy cortita y no espero que se me responda ahora. Quisiera preguntar, a ver si sería posible que se informe si hay algún grupo municipal que se llame Esquerra Nicha, por el lugar que yo creo que no lo hay, y luego la firma de un concejal que firma por orden. ¿Y por orden de quién? Quiero que se explique si caben hacer mociones por parte de grupos, de partidos que no tienen grupo municipal en el ayuntamiento, y si se puede firmar por orden de alguien que no sabemos quién es. Solamente eso. No espero ahora la respuesta, ¿eh? Quiero un informe, creo que sí es posible que se informe sobre este punto y que sepamos a qué nos atenemos en cada ocasión. No es la primera vez que se sustancia, que alguien firma por orden de alguien y luego ese alguien desmiente que no le ha ordenado nada ni le ha dado autorización. Solo eso. Gracias. De acuerdo, pues se elaborará ese informe y se trasladará a todos. ¿Vale? Gracias, Teresa. John, ¿querías hacer algún comentario? Vale, es que ricasco. Sí, era una solicitud en relación a un vecino de Sopela, usuario de silla de ruedas, Joseán, que ha presentado unos escritos solicitando la aplicación de medidas de accesibilidad en diferentes puntos de Sopela. Uno concretamente en el paso situado entre las calles Tabalvide y Trocavide, y luego la adaptación, la accesibilidad del puesto de la Cruz Roja en Arrietara, en la zona de la playa, y también entendemos de un local de hostelería que está muy próximo, que estará en régimen de concesión. Por lo tanto, entendemos, si no se nos aclara esta cuestión, que correspondería al ayuntamiento en ambos casos la adaptación de medidas de accesibilidad, puesto que están en un edificio que es de propiedad municipal. Y solamente pedimos que se le conteste lo antes posible a este vecino de Sopela. Es que ricasco.
¿Sabes en qué fecha hizo la solicitud para buscarla? Creo que fue este lunes. Vale, eskerrik asko. ¿Y qué edificio municipal tiene problemas de accesibilidad? No, en la playa de Arrietara hay dos locales, el de la Cruz Roja y luego un establecimiento de hostelería que está pues muy próximo, un poco más alejado, digamos, hacia el Peñón, y que ambos tienen un problema en lo que es la entrada. Un escalón, digamos, que es una barrera para las personas en silla de ruedas. Entonces, como está en un edificio, o sea, si fuera un edificio privado no diríamos nada porque estaría contemplado en su correspondiente licencia. Pero siendo un edificio que entendemos que es público, supongo que estarán con algún tipo de convenio, autorización o concesión, pues nos ha parecido que correspondería al ayuntamiento velar por la accesibilidad a esos locales. Correcto, no te preocupes que mañana mismo recojo esa solicitud y por supuesto que le contestaremos y analizaremos la forma de resolver ese problema de accesibilidad. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Josu, hitza hartu nahi dugu oso labur, azalpen publikoak emateko gaur udal gobernuari helarazitako Bilduren erabaki batengatik. Oso laburra izango naiz eta oso sintetikoa. Azalpen publikoak eman nahi ditugu gardentasunagatik aurpegia emateko bai herriaren aurrean eta bai oposizioaren aurrean ere bai. Queríamos tomar la palabra de manera muy sintética para comunicar una decisión de EH Bildu. Queríamos tomar la palabra por transparencia, por querer comunicar esto a la ciudadanía y también por deferencia al resto de grupos de la oposición. Y directamente, sin demorarnos, queríamos comunicar que EH Bildu abandona el acuerdo presupuestario de la Comisión Mixta, como os hemos comunicado esta mañana. Rompemos de manera unilateral este acuerdo presupuestario 2021 y simplemente por explicar la interpretación política o argumentos de forma resumida por qué hemos tomado esta decisión, la interpretación es que creemos que la Comisión Mixta no ha sido finalmente un foro de debate y de toma de decisión, sobre todo de toma de decisión desde un punto de vista en un plano de igualdad. Creemos que no ha sido un órgano adecuado para tomar decisiones de forma consensuada y colaborativa, en cooperación, sino que ha sido más un foro de información y algunas veces o muchas veces a posteriori, después de que el equipo de gobierno, desde su naturaleza ejecutiva dentro de este ayuntamiento, haya tomado esas decisiones. También tenemos que recalcar, como dijimos en el pleno de junio, que la situación política de Sopela también nos infunde una falta de confianza generalizada en el equipo de gobierno. En consecuencia, EH Bildu ha tomado la decisión mediante asamblea con su base social de no seguir dando su aval a las decisiones del equipo de gobierno en cuanto a los proyectos estratégicos recogidos en el acuerdo presupuestario. Y hay discrepancias en esta interpretación y lo sabemos, como no podría ser de otra manera. Puede haber discrepancias en el grado de desarrollo de los puntos, en el funcionamiento de la propia comisión mixta. Aceptamos, como también pedimos que se acepte nuestra interpretación, pero la decisión de H. Bildu es firme y ya está tomada. Ello no es obstáculo y queremos remarcar siempre nuestra voluntad de dialogar, de colaborar y de llegar a posibles consensos, tanto con los diferentes grupos del ayuntamiento, también con el equipo de gobierno y también con los agentes sociales de Sopela. Pero en relación con el equipo de gobierno, la fórmula, como hemos decidido, no es un acuerdo marco. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. Evidentemente, pues como hemos hablado esta mañana, bueno, sinceramente, y lo que he dicho, a mí me entristece la situación. Creo que los puntos de vista son totalmente distintos. Creemos que no hemos hecho mal las cosas y de hecho así lo hemos defendido a la mañana, pero totalmente respetable vuestra decisión
y no hay nada que objetar. Seguiremos trabajando con esos proyectos estratégicos que acordamos entre los dos, os los iremos trasladando y luego vosotros tomaréis la decisión, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de apoyarlos o no. Pero bueno, seguiremos en la misma línea que hemos venido haciéndolo hasta ahora y contaremos con vosotros como con el resto de grupos. A partir de ahí, pues lógicamente la decisión es vuestra. Nada más, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Yo, al hilo de esto y por alusiones, ya que formo parte del equipo de gobierno, pues también quiero que la ciudadanía sepa que mi intento de dejar un tiempo de reflexión para tomar esta decisión, que también me entristece, y bueno, pues no ha sido considerada por EH Bildu y bueno, pues están en su derecho de tomar esa decisión, pero que conste que por mi parte he intentado un tiempo prudencial y que en septiembre se tomara la decisión definitiva. Yo entiendo que sus bases así se lo demandan y están en su derecho y bueno, pues una pena, pero así es. Gracias. Gracias, Teresa. Vale, pues entonces, si no hay más temas a tratar... Minutu bat, simplemente para puntualizar, hemos recogido la propuesta de Teresa, pero directamente ya hemos respondido que esta era una decisión valorada con calma por EH Bildu durante el último mes, no ha sido a bote pronto, ha sido además ratificada por una asamblea y además impulsada también por la mesa política de EH Bildu. Entonces, lo dicho, la decisión es firme y no hay vuelta de hoja. Eskerrik asko. De acuerdo, vale, pues entonces, si no hay más temas, damos por finalizado el pleno y como tenemos una persona de público, si quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, este es el momento para que pregunte o diga algo si quiere. Si está hablando está muteada, no sé si... Marisa, ni te vemos ni te oímos. No, simplemente... Hola, buenas tardes. Hola, buenas. No tengo ninguna pregunta. Me va a resultar que no me van a responder favorablemente a nada de lo que respondo, así que nada. De momento nada. Bueno, si no preguntas no sabrás que te vamos a responder, pero la decisión es tuya. Muchísimas gracias. Vale, pues entonces damos por finalizado este pleno. Eskerrik asko a todos por vuestra presencia y por vuestra paciencia. ¿Vale? Agur. Agur. Agur, arratsaldeon.